noches a todos los que nos siguen a través de los distintos canales en el Nuevo Diario TV. Para nosotros es un placer volver como cada miércoles al segmento de economía de su programa Agenda Ciudadana. En el día de hoy estamos, además de mí, Richard Medina, un servidor, Nelson Navarro, que se integra con nosotros en este programa, y Domingo Jiménez. Para nosotros es un placer y hoy tenemos una agenda muy interesante. Además de los comentarios de cada uno de nosotros, tenemos un invitado de lujo que es Francisco Tavares, político, economista y profesor universitario. Excelente profesional, Francisco. Buenas noches, Richard, y a todo nuestro público que nos sigue a través de Nuevo Diario. A Domingo también, buenas noches, y integrándonos hoy, a partir de hoy al programa para traer todas las incidencias y lo que el público espera de nosotros. Nelson hacía su debut hoy, ya que él no nos pudo acompañar el primer día, la semana pasada, pero estábamos ansiosos de ver a Nelson por aquí. Así mismo es. Empresario, político y administrador de empresas, Nelson Navarro. Bien. Mejor buena persona también. Y muy buena persona, como dicen, y mejor amigo. Copiando de mis compañeros. Mejor amigo. Bien, hoy tenemos una agenda con muchas informaciones, con muchos temas. Yo quisiera empezar hablando de algo que nos está, digamos, impactando en las noticias, y es la crisis haitiana. Charles Dickens escribió hace más de 100 años una novela que se titula Historia de dos ciudades, y yo creo que esa analogía aplicaría para lo que vemos en Haití y República Dominicana. Haití y República Dominicana tienen 11 millones y medio de habitantes. Sin embargo, el PIB de Haití es de menos de 9.000 millones de dólares, mientras que el PIB de República Dominicana es de más de 91.000 millones de dólares. Es decir, que República Dominicana representa 10 veces, o es equivalente a 10 veces lo que es la economía haitiana. Los niveles de pobreza de Haití son los más altos del continente. Más del 70% de la población haitiana vive en la pobreza. En República Dominicana, aunque quizás no es la misma línea de comparación o la misma canasta de bienes, en República Dominicana la pobreza es de 23-24%. Sin embargo, es importante analizar qué es lo que sucede en Haití. Recientemente, el gobierno dominicano, el presidente Luis Abinader, desplegaron el ejército a lo largo de la frontera. Mandaron 11.000 efectivos a custodiar la frontera y han ido implementando algunas medidas, digamos, para frenar o contener la migración haitiana. Entre esas medidas está la recesión de nuevas visas para estudiantes, en el entendido de que habían algunos fraudes o había algunas situaciones que permitían que muchos estudiantes y no estudiantes estuvieran recibiendo visas. Eso todavía hay que investigarlo. Y también hubo el anuncio de que no se iban a recibir pacientes haitianos indocumentados en los hospitales dominicanos. Eso, digamos, es una aspiración que siempre ha tenido el pueblo dominicano, en el entendido de que eso le cuesta dinero. Es decir, esos servicios que se dan, sobre todo a inmigrantes que son indocumentados, les cuesta dinero al Estado dominicano, que al final lo pagan los contribuyentes dominicanos y no los contribuyentes haitianos. Hay que entender que Haití sencillamente es un Estado donde no hay un gobierno. Ahora mismo en Haití quienes gobiernan son las bandas armadas. ¿Cuál es la historia reciente de Haití? La historia reciente de Haití es que hubo un terremoto en 2010, mató alrededor de 300.000 personas. Luego de eso, una gran cantidad de haitianos cruzó la frontera y se fue a otros países como Brasil y Estados Unidos, buscando cierta mejoría. Luego de esa situación, en 2010-2011 también, hubo una crisis electoral. La crisis electoral se debía a que no había una figura que, digamos, unificara lo que es el país de Haití con posibilidad de ser presidente. Entonces ahí hubo una disputa entre Martelly, que resultó electo, y la señora Manigá. Luego de eso, Martelly en 2016 sale de la presidencia, no hay un sucesor porque no hubo elecciones, lo que profundizó aún más la crisis. Posteriormente, hacia 2017, se elige un presidente y ese presidente fue Jovenel Moïse, que se perpetuó más allá de lo que le correspondía en el cargo, hasta que fue asesinado en un magnicidio en julio de este año. El tema ahí es que las instituciones haitianas perdieron legitimidad, en su gran mayoría, porque sus periodos de elección, sus periodos constitucionales vencieron. Ahí está el
Congreso, hay un Parlamento, ahí están los ministros, y posteriormente, después del magnicidio de Moise, el que era el primer ministro que estaba, tuvo que abdicar o retirarse del cargo para dar paso a un nuevo primer ministro. Entonces digamos que hay una situación donde no hay un gobierno estructurado controlando el territorio, y ya bandas armadas están controlando más del 60% del territorio, de las ciudades, de las instituciones. Eso ha hecho que no haya o no se permite el paso de combustible internamente en Haití, lo cual obviamente está paralizando la economía. Hospitales, escuelas, medios de comunicación, instituciones del gobierno no pueden trabajar porque la gente no puede moverse, o están trabajando en diversos horarios a lo largo de la semana. Un día sí, un día no, o 2 días no, un día sí. Entonces, en esa situación, digamos, hay un ambiente tenso ahí dentro que puede generar en algún momento en hambruna, o puede generar en algún momento en que muchos haitianos decidan cruzar la frontera para abastecerse. República Dominicana, al compartir la isla con Haití, es obviamente el lugar único que tienen caminando para cruzar una frontera. En ese sentido es bueno destacar algunas cifras. Por ejemplo, Haití en 2019, es decir, el año previo a la pandemia, fue nuestro segundo socio comercial detrás de Estados Unidos. En 2019, República Dominicana exportó 821 millones de dólares hacia Haití. Eso es un poco más del 8% de todas las exportaciones que nosotros realizamos en ese año. Por lo tanto, como socio comercial es importante tenerlo. Un mercado de 11 millones de habitantes al lado nuestro, que se puede cruzar la frontera en vehículo, camión, a pie, es sin duda un mercado cautivo que tiene República Dominicana. En ese sentido, es bueno resaltar que parte de ese comercio es informal. Hay mucho comercio que se hace informal a lo largo de la frontera. Dajabón, la frontera por Jimaní, la frontera por Pedernales y la frontera por Elías Piña son, digamos, los puntos más importantes. Sobre todo hay Dajabón y Jimaní, que son los mercados binacionales de más comercio y de más dinamismo que hay. En esos mercados se mueve 1 o 2 millones de dólares por día. Por lo tanto, hay una importancia muy elevada en la economía de esas ciudades y provincias fronterizas asociados con el mercado binacional. Digo esto para llamar la atención de que ciertamente el gobierno entiendo que está haciendo lo correcto, militarizando la frontera y cerrando el paso y dando declaraciones oportunas donde se le indica a la comunidad internacional de que República Dominicana no se puede hacer cargo de el pueblo haitiano en caso de que haya una situación política que se deteriore. Y también dando a entender al mismo pueblo haitiano de que no crucen la frontera en caso de que haya una situación política complicada. Ahí respaldamos el planteamiento que se hace de que la comunidad internacional vea lo que está sucediendo aquí y trate de buscar una solución. Después de que se fue la MINUSTAH, hace ya 4 o 5 años, no ha vuelto a haber paz y tranquilidad en el pueblo haitiano, no hay seguridad. Ahora bien, dado los vínculos comerciales que tenemos con Haití, y de que realmente Haití es un pueblo relativamente muy pobre, donde muchos haitianos entienden que migrando, sobre todo migrando a República Dominicana, pueden tener una mejor vida, hay que considerar también esa parte. Por lo tanto, el llamado que yo haría es que tratemos de la manera más diplomática posible esta situación. En Haití no hay gobierno. En Haití lo que hay es una serie de funcionarios que perdieron legitimidad porque tienen mucho tiempo en el cargo. En ese sentido, el llamado, nuevamente repito, es a tratar la situación con mucha diplomacia, pero poniendo las cosas claras, como hasta ahora el gobierno ha estado poniendo, de que República Dominicana no va a aceptar un gran flujo de migrantes cuando se deteriore la situación en Haití, si es que se deteriora. Muy bien. Sí, es importante ese tema que está en el tapete, Richard, de la situación del pueblo haitiano y la República Dominicana, y me uno a ti, o sea, a tu posición y a la posición nuestra, que es la misma, de que se tome medidas y estrategias
adecuadas. Que el presidente también entienda que estamos saliendo de un periodo de pandemia en el cual apenas nuestra economía se está recuperando y que las decisiones que se deben de tomar se debe de pensar sobre todo en el pueblo dominicano, en el bienestar del pueblo. Tomar decisiones erradas con relación a ese tema pueden traer consecuencias graves y es el llamado que nosotros hacemos: cautela, una medida completamente diplomática para que la paz se mantenga en el territorio dominicano y nosotros podamos salir de la pausa económica que hemos tenido, que apenas estamos comenzando a ver la dinamización del comercio. Bien, voy a tratar hoy un tema interesante desde el punto de vista de la competencia, ¿no? Recientemente, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, el Indotel, adjudicó frecuencias del espectro radioeléctrico para que se implementaran, ¿no?, Internet avanzado en tecnología, lo que se conoce como 5G, redes móviles avanzadas. Una licitación pública internacional. No obstante a ello, se trataron de eliminar la mayor cantidad de barreras que se dan en este tipo de mercado, un mercado realmente intensivo en capital, donde hay una gran cantidad de costos hundidos que son irrecuperables en el tiempo. Lo difícil que es replicar las redes que ya existen, donde el operador que entra, el primer operador que entra, siempre va a tener ventaja, por lo difícil que es implementar una red paralela o que pueda ser competitiva en ella. Eliminando todas las posibles barreras que se puedan tener. No obstante a ellos, solamente participaron y fueron adjudicados los dos operadores que generan, ¿verdad?, la mayor competencia en el sector, y porque tienen obviamente la mayor cantidad de suscriptores, la mayor cantidad de asignaciones, y tienen un mercado prácticamente concentrado entre ellos dos, creando un potencial incluso duopolio, oligopolio en este caso, entre esos dos actores. Pasada esa licitación, pudimos ver cómo uno de los operadores emergentes, el caso de Viva, y a mí me llamó poderosamente la atención, no la solicitud, más que la solicitud, la respuesta del presidente de esa institución, del Indotel en este caso, donde Viva solicita que se declare como operador con posición dominante y con un potencial abuso de esa posición dominante a Claro. Claro fue el primer operador de telecomunicaciones en República Dominicana, tiene prácticamente 100 años, ingresó en República Dominicana en 1930 como compañía dominicana de teléfonos, ha sufrido ciertos cambios, ¿no?, de su estructura organizacional. No obstante a ello, es el operador, ¿verdad?, tradicional. Y lo hace en virtud, y me parece lógico, y desde el punto de vista de la competencia, se le debería dar asidero a esa parte, precisamente porque se deben hacer regulaciones ex antes para este tipo de proveedores que abusan o pueden abusar de su posición dominante. De hecho, en un estudio que se hizo, ¿no?, coordinó el propio Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, en una cantidad de aproximadamente 50 municipios, y en el tema de internet fijo y también en el tema de telefonía fija, aparece como proveedor único, lo que le da una posición dominante ahí. No obstante a ello, la puede tener incluso en las redes móviles por la gran cantidad de mercado que ocupa y las asignaciones que tiene. Nosotros entendemos que es importante, y más para la economía del consumidor, que estos temas sean tratados con la mayor seriedad posible, y el peligro que puede generar el tema de la competencia en el sector de las telecomunicaciones. Incluso, como dije anteriormente, cuando tú lanzas una licitación, tratas de eliminar todas las posibles barreras teóricas, y los operadores al final internacionales que tienen incluso capital para invertir en República Dominicana no lo hacen. Hay que examinar más profundamente esa razón de por qué estas personas no invierten, ¿no? Porque
O sea, yo no voy a invertir a República Dominicana a hacer inversión cuando yo puedo entender que mi capital puede estar en riesgo porque hay poca competencia en el sector de las telecomunicaciones. Este es un tema vital, hacemos esta observación, a nosotros nos sorprendió la respuesta, ¿no?, del presidente de Indotel en esta parte, cuando respondió de manera un poco enérgica la solicitud de un prestador emergente, en el caso de Viva, decir, pero ya estamos en el tema. Bueno, no es solamente que se esté en el tema, uno de los de la potestad que tiene el organismo regulador ante esto es declarar simplemente y de manera definitiva que sí, que hay un abuso de posición dominante. Y eso puede incluso mejorar la competitividad en el sector y evidentemente al final el precio de los consumidores. El próximo miércoles voy a continuar con este tema, voy a tratar un informe del Banco Mundial sobre el tema de la competencia en el sector de las telecomunicaciones, pero para que los televidentes sepan, esto es un tema muy vital, principalmente para los bolsillos, para la calidad del servicio, que todos usamos estos servicios de telecomunicaciones. Así que pongan atención a este tema y entonces yo creo que ya podemos venir con nuestro invitado. No, viene Nelson. Oh, Nelson, ¿verdad? Sí. Igual que Nelson habló Sí, un claro. poco y yo pensé que no, realmente intervine porque el tema del tapete en el día es el tema haitiano por la crisis que ellos están atravesando y que realmente nos toca muy de cerca a nosotros porque realmente somos sus vecinos más cercanos. Así es. Y algún grado de responsabilidad debemos de tener para que este país pueda salir a camino en los próximos años, pero tienen ellos también que poner de su parte. En cambio, yo en mi comentario vengo a tratar un tema que va orientado a uno de los sectores más importantes que tiene la economía dominicana, que son las pequeñas y las medianas empresas. Y quiero hablar de lo que son los procesos de digitalización de los negocios en el periodo post-COVID. Este es un tema que debe tocar muy de cerca a todos los pequeños y medianos empresarios, porque deben de insertarse dentro de lo que es su política de negociación para que puedan subsistir en el mercado. Para nadie es un secreto que la pandemia ha representado en todos los ámbitos un gran desafío para la humanidad. En el caso de las empresas, de manera muy particular las pequeñas y las medianas, el mayor reto es la capacidad de subsistencia. Los periodos largos de confinamiento a lo cual nos han sometido esta pandemia forzaron a todo el aparato productivo a nivel mundial a innovar y acelerar todas las estrategias de contacto digital entre empresa y cliente, proveedores y al interior de estas con el propósito de mantener su operatividad y rentabilidad. Este experimento social masivo, que para algunas se implementó de manera forzada y para otras simplemente aceleró un incipiente plan de digitalización, ambos escenarios multiplicaron el uso de herramientas tecnológicas, equipos y consumo de datos que suponen un conjunto a un desafío en cuanto a la disponibilidad de recursos económicos y conocimiento y habilidad del personal en tales temas. Un elemento importante que constituye es los trabajadores y los profesionales independientes, que se vieron compelidos a innovar para garantizar el ingreso que percibían mensualmente para poder subsistir durante este periodo de crisis. Esto desprenden algunas tendencias que llegaron para quedarse simplemente. Y vamos a mencionar unas cuantas de ellas. Primero es el incremento del comercio electrónico. No es un secreto que las transacciones a nivel de comercio electrónico se han duplicado después de que el COVID entró en la República Dominicana, y esto se puede ver en datos que han publicado la Cámara de Comercio Electrónico, donde las transacciones se han multiplicado de manera acelerada y estrepitosa. Por eso los negocios han logrado comercializar a través de plataformas sus incluso
productos perecederos y alimenticios, donde los usuarios o los clientes hacen su pedido vía online y pueden pasar a recogerlo, y ya en algunos casos se entregan de manera efectiva a través de los llamados delivery en los hogares de las personas. Los cambios, otra de esas tendencias es el cambio de estrategia de marketing digital. A partir de la cantidad de información disponible en las redes, ahora usted puede poner y ajustar los productos al estilo del consumidor. Esta es una parte muy importante porque se conoce más de cerca cómo piensa el consumidor y cuáles son los productos que ellos pueden obtener con mayor facilidad y que exigen al mercado. El aumento también del contacto directo entre el fabricante y el consumidor final. Esta es otra de las tendencias que ha logrado la pandemia establecer en estos últimos meses, ya que el consumidor tiene un acceso directo al fabricante. Esto elimina cadenas de distribución, puede abaratar costos y es un ganar-ganar tanto entre los fabricantes como los consumidores. Y por último, y no siendo uno de los más importantes, es el trabajo a distancia, lo que llamamos el teletrabajo, a un punto que ha logrado que esta modalidad de trabajo se esté pensando en el proyecto o ya se sometió a un proyecto de ley que regula el teletrabajo. La recomendación que hacemos en este sentido es que los pequeños y medianos empresarios no desistan en insertarse de manera efectiva en estos procesos de digitalización, porque son los que van a permitir que en el corto plazo no puedan ellos desaparecer del mercado. Es la tendencia que hay en los últimos meses y que esperamos que el pueblo pueda entenderla, sobre todo los empresarios pequeños y medianos de la República Dominicana. Domingo, que es un conocedor de este tema, puede ayudarnos a ampliar un poquito más sobre estos procesos de digitalización en las empresas, sí, y que en el corto y el mediano plazo traerá sus resultados. No, Nelson, mira, tú has dado hoy un excelente insumo a los televidentes de este programa, porque la digitalización llegó para quedarse, suele ser un cliché, pero evidentemente que la pandemia lo ha acelerado. Lo ha acelerado porque se pudo notar que muchas trabas, siempre dicen muchos empresarios, ¿no?, que el Estado es burocrático, pero las empresas en sí mismas pudimos ver que a veces son burocráticas, incluso para despachar una orden de compra de un cliente que pueda tener hasta muchísimos años con ellos, la forma de recibir la mercancía, etcétera. Pero hay distintas plataformas que pueden ser incluso hasta gratuitas para los pequeños empresarios. Hay programas de facturación limitados, limitados digo porque se pueden obtener de forma gratuita y quizás aumentar sus prestaciones hay que pagar, pero no tanto. Por un programa de facturación, programa de CRM, que tú mencionaste, parte de eso, cómo hay un mejor contacto con el cliente, desde el punto de vista de conocer mejor sus necesidades, tú saber qué ofertarle a esa persona y cuándo ofertársela. Hay muchísimos mecanismos. Hay aquí cadenas de supermercados que han hecho, vamos a decir, la mejor práctica probablemente de la región, con el tema de los CRM, obteniendo los datos de los clientes, ya sea a través de su tarjeta de fidelidad. Eso es correcto. Y hay una forma de ofertarle lo que el cliente realmente requiere. Con el tema de la pyme, yo diría que el comercio electrónico es vital, porque con el simple hecho de tú usar incluso las redes sociales de una empresa, el WhatsApp, un WhatsApp empresarial, el Instagram, el Facebook, tú puedes vender productos por esas redes, algo que no se podía pensar, diría yo, hace 6 o 7 años. Era imposible pensar que tú podías vender de forma efectiva. A veces tú entras en el WhatsApp de una empresa y puedes ver el catálogo de esa empresa. O sea, y esa empresa no tiene que pagar una publicidad en un periódico para que se conozca su catálogo. Con simplemente una publicidad en su red social, quizás pagando $50, $100, ya la persona fácilmente puede ver el catálogo y ver todos sus productos y ver sus ofertas.
Entonces yo entiendo que lo más importante, para finalizar esta intervención forzosa que eso me ha provocado, lo más importante en este punto es el tema de la capacitación en el uso de la tecnología, que es quizás una brecha que existe de República Dominicana con otros países, que muchas personas son adversos, ¿no?, a usar los dispositivos electrónicos, tanto desde el punto de vista del consumidor como desde el punto de vista de la empresa. Pero en resumen, lo que quiero decir es que las herramientas están ahí, hay muchísimas herramientas gratuitas que se pueden usar para comercio electrónico. Creo que Nelson me ha motivado para que en otro programa podamos presentar esta herramienta a los televidentes, a los ciudadanos, para ver cómo le pueden sacar provecho de forma práctica al comercio electrónico y a la facturación y la organización financiera de una empresa, que es parte importante. Así es. Yo ahí quisiera levantar 2 puntos muy breves. Uno de ellos es que con estos temas de teletrabajo, las empresas ya, algunas empresas o varias empresas han estado saliendo de sus oficinas físicas y migrando a plataformas digitales, pagando este tipo de servicios como Zoom, para que sus empleados estén conectados todos los días, en un 9 a 5, un 9 a 6, un 8 a 5, lo cual obviamente está abaratando costos. Y ya que estamos hablando de teletrabajo, pienso que una discusión, aunque el Ministerio de Trabajo, digamos, publicó una resolución al respecto hace unos meses, pienso que una discusión que se debe dar, no solamente en República Dominicana, sino en todo el mundo, es cómo modificar los contratos de trabajo, ahora que una parte de la empleomanía puede trabajar o a distancia o en formato híbrido. Ahí obviamente, digamos, la persona debe tener acceso a internet, a una computadora en su casa, pero también la persona no va a tener que trasladarse. Por lo tanto, el costo de movilización, que en República Dominicana tiende a ser elevado por los altos costos del combustible que tenemos, estaría ausente. Entonces pienso que esa discusión se va a estar dando ya el año que viene, de cómo contratos de trabajo que antes solamente consideraban modalidad presencial, completamente presencial, ahora van a estar contemplando otras modalidades que pueden ir desde un poco presencial, un poco virtual, hasta completamente virtual. Es correcto, por eso en el comentario decimos que aceleró ya este tipo de mecanismo que se venía implementando en empresas grandes. Esto se veía en las empresas grandes, sobre todo en los bancos que tienen un sistema CRM bien efectivo. Y en el caso de los supermercados, incluso tuvieron que contratar un personal que hiciera la compra que solicita el cliente de manera digital. Y tuve una caja que es simplemente destinada para eso, para que vayan a buscar la compra. O sea, forzó o aceleró, es el término correcto. Cosas que se veían venir en el mediano y largo plazo, la llevó a un corto plazo. Pero se dan como tips dentro de este segmento para que los empresarios pequeños y medianos que ven nuestro programa no se den de lado y comiencen a insertar este tipo de digitalización en los procesos. Bueno, y ahora vamos con nuestro invitado de hoy, después de una pausa, con Francisco Tavares. Vámonos a la pausa. En Agenda Ciudadana, los jueves son de medio ambiente, un espacio de reflexión para conocer la actualidad ambiental. Conoceremos las mejores prácticas medioambientales. Hablaremos de economía circular. También sobre sostenibilidad ambiental, cambio climático, protección de los recursos naturales, movilidad sostenible, turismo verde y mucho más. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana, los miércoles son de economía, Con una mirada distinta del acontecer económico en República Dominicana y en el mundo. un espacio para analizar desde diferentes ángulos qué es lo que sucede con los impuestos, la inflación, el tipo de cambio, las remesas y otros fenómenos económicos que afectan la situación de los hogares, las empresas y el gobierno. Agenda Ciudadana,
un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana los lunes son de salud, donde trataremos cómo está la salud en nuestro país. Donde además trataremos actualizaciones nacionales e internacionales. Estaremos ofreciendo las orientaciones de las diferentes enfermedades que afectan al país y al mundo sobre la promoción y prevención de las mismas. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. El Nuevo Diario, primer medio con una aplicación de noticias en el país. Primer medio informativo dominicano en utilizar Instagram. Primer medio informativo local en tener presencia en Snapchat. El Nuevo Diario es el primer medio en transmitir en redes sociales. Y nos alegra contar con 623,000 seguidores en nuestras redes. Y seguimos creciendo. El Nuevo Diario TV, transformando la comunicación. Como bien dijimos recientemente aquí en nuestro programa Agenda Ciudadana, hoy tenemos un invitado que ustedes van a ver el talento que tiene. Es economista, ha realizado una maestría en política económica en la Universidad Lorraine de Francia, así como una maestría en finanzas públicas para países de desarrollo en la Université de Clermont-Auvergne. Entonces si lo estoy diciendo bien porque eso está en francés, pero ahorita Francisco no dirá. Él no dirá. Trabajó por 6 años en la Dirección de Política y Legislación Tributaria en el Ministerio de Hacienda, donde desempeñó el cargo de encargado de la División de Estudios Tributarios. El hombre sabe mucho de un tema importante que siempre, cada cierto periodo viene, que es el tema de los gastos tributarios, las exenciones fiscales. Él es docente de la carrera de Economía en la UAS, ha sido docente también en el Instituto de Administración Pública, es consultor privado, o sea que tiene, ¿verdad?, bastante experiencia, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces vamos a darle la bienvenida a Francisco Tavares. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, gracias por dar la oportunidad y estar aquí en el programa, a Nelson, a Richard, Domingo, gracias por la oportunidad y bueno, estamos aquí para compartir, sobre todo en el contenido de este programa que tiene que ver con economía, ¿no? Sí, no, y también me faltó decirle, Francisco, que él es parte de la comisión política del Partido de Alianza País. O sea, que también es político el hombre. Es o sea, político. Una estrella, Francisco. Que de la nueva aporta joya su talento a esa organización política. De la economía dominicana, claro que sí. Francisco, tú eres un conocedor del tema tributario, desde el punto de vista de la administración tributaria y también desde el tema de los gastos tributarios. Por tu labor que desempeñaste en el Ministerio de Hacienda. Explícanos a nosotros y a la teleaudiencia la composición del gasto tributario en República Dominicana y también en palabras llanas, qué es el gasto tributario y cómo ayuda al tema de la política fiscal en los países y en República Dominicana. Perfecto. Bueno, mira, en realidad los gastos tributarios son, como su nombre lo indica, gastos indirectos. O sea, realmente la política fiscal puede materializarse por el lado de los impuestos, por el gasto, que son los métodos tradicionales, pero también tenemos lo que son los gastos tributarios, que son exenciones, digamos, deducciones de impuestos que indirectamente reducen la carga fiscal de empresas, de personas físicas, que estando en una, por ejemplo, en una actividad que se quiera incentivar, que se quiera promover, pues el Estado de manera directa, digamos que invierte indirectamente en estos proyectos, en estas iniciativas para tratar de dinamizarla, de generar empleos, de generar exportaciones, por ejemplo, como en el caso de las zonas francas y algunas industrias que están en un régimen, digamos, de incentivo.
Y esa es la finalidad, digamos, de política fiscal que persiguen los gastos tributarios. Incentivar objetivos de tipo económico como el empleo, la generación de inversión, la transferencia de tecnología y además algo muy importante en la economía dominicana, y es que se busca sobre todo en una economía de bajos salarios, de amplios márgenes, de un mercado laboral con mucha empleomanía, de baja cualificación, pues encontrar la forma de emplear a esa gran masa de trabajadores, y eso es lo que persigue a través de la política fiscal, los gastos tributarios, vamos a decir, dentro de un enfoque. Pero también promover algunos objetivos que son loables, digamos, en términos de lo que es el cambio climático, en términos de lo que es la protección del medio ambiente. Tenemos varias iniciativas, digamos, de ley que crean incentivos. Recientemente la ley de residuos también crea algunos mecanismos de inversión y sobre todo de importación, para equipar empresas que se dediquen, sobre todo en cualquier etapa de la cadena de tratamiento de estos residuos, puedan importar esa maquinaria sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de cargas fiscales. Mira, tú citaste, antes de concluir con esa parte, que los gastos tributarios precisamente es un brazo, ¿no?, de la política fiscal para incentivar la inversión, promover el empleo. Pero una vez se agota finalmente el objetivo, que puede tener una excepción determinada, porque hemos visto exenciones que tienen muchísimos años. Sí. ¿Tú crees que se deben mantener principalmente las que son al sector de turismo, sector de zona franca? Hay estudios que demuestran que se cumplió finalmente el objetivo, porque si ya se cumplió el objetivo, quizás se debería lograr una equidad fiscal. No sé, ¿qué tú opinas? Sí, bueno, mira, con ese tema y a raíz precisamente de lo que se ha estado discutiendo con la reforma fiscal, el tema de exenciones, gasto tributario estaba en la palestra. Digamos que fue uno de los pilares de la propuesta de modificación y de movilización de recursos para apoyar presupuestariamente el gobierno. Estoy bastante coincidente con tu comentario de que los gastos tributarios deben ser limitados en el tiempo. Esa es la lógica, de que podamos apoyar una actividad productiva, pero hasta tanto esa actividad productiva logre la madurez, pues entonces se retiran de forma gradual esos incentivos. Pero aquí parecen eternos los incentivos. Exactamente. En República Dominicana hemos tenido una práctica que ha eternizado estos esquemas. Primero porque hay leyes que no contemplan algunos mecanismos, digamos, de finalización, claro, de estos incentivos. Y estamos hablando específicamente, por ejemplo, de la ley de proindustria, que viene desde la ley 299 de que Joaquín Balaguer aplicó en los años 70 o 60, cuando quería atraer inversión industrial y además apoyar a los industriales dominicanos que eran incipientes, porque recuerden que cuando Trujillo, pues no existía una oligarquía, digamos, empresarial fortalecida. Después de la tiranía, pues entonces ahí vino un reclamo de ese conglomerado de industriales. Ellos se sindicalizaron, crearon la IARD, crearon una serie de gremios, y uno de sus principales, digamos, iniciativas fue precisamente encontrar apoyo a través de los incentivos. Ahí te quería preguntar algo. Recientemente el Senado, unos 25 senadores firmaron un anteproyecto de ley y lo sometieron, e incluso lo aprobaron en una primera lectura en el Senado, donde se desmonta todos y cada uno de las leyes de incentivos que hay. O sea, no sé si hay más de esa ley de incentivos, pero fue muy amplio lo que se hizo. ¿Cómo tú valoras eso? ¿Tú entiendes que es algo factible o que debe, digamos, someterse a una consulta más amplia que a lo que se circunscribió en el Senado? Yo creo que la iniciativa, pudiéramos decir en primera instancia, pudiera ser drástica. Es decir, nosotros tenemos que discutir ciertamente la estructura de incentivos. Incluso la misma Estrategia Nacional de Desarrollo plantea de que el Código Tributario debe cohesionar toda la política de incentivos
aplicado en República Dominicana, como una forma de darle coherencia, porque existen más de 37, digamos, disposiciones legales que crean exoneraciones, incentivos tributarios, y esto evidentemente que coadyuva o posibilita la evasión y la elusión fiscal en República Dominicana. Pudiéramos decir que hay una correlación entre los niveles de gasto tributario y las posibilidades que crea el mismo sistema por tantas legislaciones que crean exenciones para la evasión. Entonces yo creo que tiene que darse en República Dominicana una discusión seria sobre el tema de los gastos tributarios, de tal manera que se pongan límites en el caso de las empresas y sectores que históricamente han tenido beneficios por más de 20, 25 años y focalizando estos incentivos, estas exoneraciones en sectores que realmente lo necesitan. Te pongo el caso del turismo. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir exonerando impuestos a hoteles y a iniciativas hoteleras que se instalen en Punta Cana? Punta Cana es un destino turístico mundialmente conocido, no necesita ya promoción de parte del Estado. Sí estaría de acuerdo que se haga en Pedernales o en lugares que no hay iniciativa hotelera, que pudiera desarrollarse y crear empleo en esa zona. Entonces, yo creo que tiene que darse ese tipo de discusión, tiene que darse una racionalización de las legislaciones que crean estos incentivos, porque eso da pie a que el sistema tributario dominicano sea muy poroso, por un lado, y facilite la evasión y la elusión fiscal. Y además, algo importante que quisiera señalar, y es que hay una sensación en la población dominicana de una baja moral fiscal. Es decir, el dominicano no se siente contento con tributar. Primero porque no recibe de parte del Estado los bienes y servicios públicos de calidad. Entonces, cuando tú tienes eso y el ciudadano común ya está comenzando a percatarse por el acceso a la información de que hay sectores que prácticamente no tributan en República Dominicana, con más razón se sienten indignados y entonces rechazan a toda costa, digamos que tributar. Desde que someten un proyecto, aun sea un proyecto que tiene una finalidad de crear un sistema tributario progresivo, la ciudadanía de plano lo rechaza. Entonces, tenemos que crear primero ese tipo de confianza, que la gente entienda de que cuando se habla de reforma fiscal, y depende del enfoque y cuál sea el objetivo realmente que se persigue. Muy bien, Francisco. Tú nos comentas que desde la época de Balaguer, desde los 12 años, existen una serie de incentivos y beneficios. ¿Tú puedes mencionarnos algunos de ellos? Bueno, son los mismos incentivos de siempre. Digamos, para la importación de las maquinarias y equipos, se le exonera el ITEVIS, el arancel, para que esas empresas que son nuevas, empresas nacientes, se puedan equipar y puedan generar sobre todo algunos niveles de competitividad. Pero cuando tú tienes una industria que ha sido, digamos, protegida por largos periodos de tiempo, ya lo que tú no estás creando, no estás creando las condiciones para que esa industria pueda competir en el mercado internacional. Lo que tú estás permitiendo con eso es protegerla y generar entonces un trasvase de recursos desde el Estado al sector privado. ¿Y cuál es tu opinión, Francisco, del proyecto de ley de los senadores que trata de eliminar todas las exenciones tributarias en el país? ¿Qué tú nos opinas de eso al respecto? Yo creo que es una buena oportunidad para que colocar la discusión. Y más que ahora se está hablando de reforma fiscal. Ya, claro, el presidente ya de plano retiró la reforma, no sabemos cuándo la va a asumir, pero es una oportunidad grandiosa, ya que los senadores, ¿verdad?, el Congreso Nacional está poniendo en la palestra o en la bandeja de plata de la mesa de discusión ese tema, porque estamos hablando de cerca de casi 300 mil millones de pesos anuales. No es para nada unos recursos, digamos, baladíes, o sea, no son pocos. Entonces tenemos que discutir si ciertamente nosotros estamos en capacidad, con una fiscalidad un tanto reducida en su presión tributaria, si vamos a persistir
en sacrificar 4 puntos, 5 puntos por ciento del PIB cuando lo necesitamos, incluso para fortalecer una seguridad social, por ejemplo, en República Dominicana, ya que se está discutiendo ese tema. Ahí la discusión, digamos, eterna es de la parte que tú dices, pero también del otro lado, siempre se va a decir que si no hubiesen existido esas exenciones, esa actividad económica, esa empresa, no hubiese existido y por lo tanto no habría de dónde, digamos, cobrar los impuestos. Pero es natural, ¿no? Ese es parte del debate económico que hay. Francisco, yo quisiera salir un poquito de ese tema hacia el tema salario que tú mencionaste. Tú hablaste de mercado de trabajo hace unos minutos. Recientemente hubo una resolución del Consejo Nacional, del Comité Nacional de Trabajo, de salarios, perdón, donde se hace una reclasificación de las empresas. Se hizo la reclasificación y al mismo tiempo hubo un aumento del salario mínimo privado no sectorizado. Entonces, para ver cuáles son tus impresiones de eso, ¿tú crees que efectivamente esa variación del salario mínimo, ese aumento, se ha trasladado en mejores salarios para los trabajadores dominicanos? Bueno, yo creo que primeramente la sincerización de la estructura de las empresas dominicanas según ventas brutas y cantidad de empleados es la correcta. O sea, tenemos que sincerizar esa estructura de las empresas dominicanas, porque la mayoría, el 90%, son pequeñas y microempresas. Entonces, digamos que en materia de indexación salarial, que se anunció con bombos y platillos hace unos meses atrás, creo que fue un resarcimiento un tanto no completo, ¿verdad?, de lo que debería ser el aumento salarial para esa franja de trabajadores que ganan salario mínimo en las empresas privadas no sectorizadas. Falta aún una gran franja de los trabajadores dominicanos, no está incluida el turismo, evidentemente por las condiciones económicas por las que está atravesando. La zona franca, creo que debieron entrar en la discusión porque la zona franca le fue muy bien o le ha ido muy bien en los últimos meses. Entonces, yo creo que en primer lugar esa resolución vino a traer o a disipar la discusión que había permanentemente entre los sindicatos de trabajadores y el CONE y la RD en base a la nueva estructura de las empresas dominicanas. Ya en una próxima ocasión, en los próximos 2 años, que es cuando se discute nueva vez el tema salarial, pues ya partiremos de base mucho más sincerizada sobre la estructura. Y en ese sentido, ¿cómo tú evalúas esa reclasificación de empresas que se hizo al momento que se anunció el aumento de salario? ¿Tú la ves correcta? ¿Cuál es tu opinión al respecto de esa reclasificación que se hizo? Bueno, con respecto a la reclasificación, yo la veo correcta. Lo que generó mucha discusión entre economistas es si debió hacerse al mismo tiempo el ajuste salarial y la reclasificación. Bueno, eso es un debate que ciertamente se pudo hacer, o se pudo hacer primero la reclasificación y después en el año 2022 pues hablar de un reajuste salarial. Por eso la pregunta, entendemos que lo primero que debió hacerse fue hacer la reclasificación y luego considerar el aumento de salario. Pero recuérdate que también a veces no es que se quiera hacer la iniciativa o la política, sino el momento, y a veces la política juega en eso, sino que el gobierno quería dar un golpe de efecto, decir que aumentaron los salarios, que está muy consciente con la situación que está atravesando el pueblo dominicano, y lo hicieron en ese momento. Y además, algo interesante, el presidente dijo, esa es mi prioridad, que se aumenten los salarios y quiero que se haga la reclasificación y se ajusten los salarios, y así mismo fue que se hizo en el seno del Comité Nacional de Salarios. Francisco, ya casi se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Que los temas contigo son bastante hay que interesantes. Hay que invitarlo otra vez. Sí. Se quedaron muchos temas. Sí. Mira, tú eres parte del Consejo Económico, de la Secretaría de Asuntos Económicos de Alianza País, ¿no? Sí. ¿Qué te opinas o qué opinas tú, si no Alianza País, vamos a enfocarlo ya Alianza País como partido, del anuncio del presidente Luis Abinader de no implementar algo que el gobierno, de manera oficial, aparentemente, dijo que no lo iba a implementar, dijeron que no iban a hacer nada? Pero tú entiendes que el presupuesto de gastos
del 2022 se puede sustentar de una forma fácil, tranquila, sin necesidad de una estructura de reforma fiscal? Bueno, a mí me sorprende. O sea, en base a Alianza País, ¿cómo Alianza País ve eso? ¿Puede enfocárnoslo por ahí? Nosotros vemos esto como el juego del gato y el ratón. El presidente toma la decisión, nos invita a discutir a las organizaciones que va a haber una reforma fiscal, primero después varía y dice que va a hacer una consulta individual con cada organización, pero al final ciertamente ellos decidieron la vía fácil, que era prorrogar la reforma. No creo que ellos por el lado del gasto y la eficiencia y la reducción de la evasión puedan lograr equilibrar las finanzas públicas. Próximamente veremos que tendrán que hacer una reforma de los impuestos. Bueno, gracias a Francisco Tavares por esta brillante entrevista, gracias por acompañarnos hoy. Las puertas están abiertas para dentro de unos meses también que vuelvas y conversemos de todos los temas que nos faltaron. Y a todos los que nos siguen a través del Nuevo Diario TV, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Como cada miércoles estaremos llevando el segmento de economía de su programa Agenda Ciudadana a las 7 de la noche. Nelson Navarro, Domingo Jiménez y un servidor Richard Medina, le damos las gracias por la sintonía y nos vemos el miércoles que viene. Y mañana que sintonicen Agenda Ciudadana también. Que sintonicen, claro que sí. Agenda Ciudadana de los jueves. Buenas noches a todos.